Muchas gracias por acompañarnos en la última sesión de la mañana sobre políticas para la recuperación sostenible, innovadora, digital e industrial del país, misiones y proyectos estratégicos, macroproyectos tractores. La verdad es que si escribimos un título más largo nos plantamos directamente en la comida, pero bueno, el tema es amplio, es denso y nada mejor que mis acompañantes para desgranarlos a través de un ejercicio que vamos a hacer de análisis y de síntesis. Voy a decir, aquí tenemos tres representantes, ya han sido introducidos, de tres ministerios. Bueno, ellos son sobradamente conocidos en este entorno, han participado en muchos eventos de nuestra asociación. Es un panel de ingenieros, hay dos industriales, un teleco, dos ingenieros del año, nada menos, que tenemos en este país. Y como el papel de los ingenieros es resolver problemas, pues yo creo que podemos ser optimistas en este momento respecto al resultado de esta mesa. Realmente recogemos en ese título cuatro palabras que recorremos rápidamente: sostenibilidad, innovación, digitalización e industria, y yo quiero poner en valor, para empezar, la idea de que son cuatro conceptos no solo justapuestos, sino conectados e imprescindibles el uno para el otro. La sostenibilidad es un mandato social, un mandato que tenemos todos para dejar un mundo mejor a los que nos sucedan. Llevo aquí una chapita que tiene muchos colores, lo cual me viene bien para recordar que cuando hablamos de sostenibilidad no solo hablamos de descarbonización, que para mucha gente es el registro único en el que se mueve, estamos hablando de más cosas. Y creo que en nuestro país tenemos retos de sostenibilidad en ámbitos como la de nuestro sistema de salud o nuestro sistema de pensiones, que en el largo plazo distan de estar resueltos si seguimos funcionando con los parámetros que lo estamos haciendo. Confío en nuestra capacidad para hacerlo, y confío porque creo que tenemos a mano una herramienta que es la que siempre ha utilizado la humanidad para progresar, que es la innovación. A lo mejor no se ha llamado de esa manera, pero es el conocimiento puesto a trabajar el que nos ayuda a superar problemas. Como tesis inicial, no habrá sostenibilidad sin innovación. Esa innovación se nutre en parte de tecnologías. Las tecnologías del momento son las tecnologías digitales, que están creando, bueno, en el ámbito industrial, pues una nueva estirpe de empresas que cubrimos bajo ese concepto de la industria 4.0. La industria es importante para el país como generador de empleo de calidad, un sector intensivo en conocimiento, por su capacidad exportadora y por su contribución a la resiliencia y soberanía de los países. Es el factor que nos permite ser actores y no solo meros espectadores de esa digitalización que estamos viviendo. Si estos conceptos van de la mano, a lo que aspiramos y proponemos en el ámbito de las políticas es que se aborden de una manera armónica. Diría que estas distintas notas construyen un acorde que suene bien. A veces he dicho que los macroproyectos tractores, si las políticas fueran un instrumento musical, los macroproyectos serían una sinfonía. Aspiramos a componer una sinfonía de esas diferentes notas. Nuestra propuesta de macroproyectos tractores no es una propuesta oportunista, no es una propuesta del momento. Ya estamos hablando el año pasado en Santander de estos temas, pero, como dice nuestro presidente Pedro Mier, encuentra en este contexto su oportunidad. Es decir, no son propuestas para cubrir la emergencia, sino propuestas para contribuir a la recuperación, para apoyar el crecimiento y para realizar esa transformación de la economía que necesitamos y que creemos. Como decía, vamos a ir un poquito inicialmente por parcelas, en un ejercicio de análisis, al final haremos la síntesis. Vamos a empezar por la innovación, aunque tenemos una mesa en la última mañana de estas jornadas específicas sobre este tema. Teniendo aquí a la secretaria general, no podemos dejar de pasar la oportunidad de ver las grandes iniciativas que está abordando nuestra administración en este terreno en el que tanto tenemos que avanzar. No es lamentablemente un campo en el que la economía española pueda presumir en el contexto internacional. En fin, es un tópico, pero no por ello podemos dejar de recurrir a nuestra ubicación en los índices internacionales de innovación.
según el Global Innovation Index seguimos el número 29. Se ha hablado de la escasa inversión en I+D, probablemente la mitad de la que deberíamos hacer para converger con nuestro contexto europeo, pero yo quiero hablar sobre todo de innovación. Es decir, la I+D está muy bien, es un ingrediente fundamental de esa fuerza innovadora, pero lo importante es llevar nuestro conocimiento a las empresas, realmente a resolver problemas. La innovación es clave para el crecimiento de la economía, es clave para la competitividad de las empresas. La otra alternativa clara que tienen es la competitividad en costes, dicho de otra manera, bajos salarios, que no es el camino que nuestra economía, nuestra sociedad espera. Y, por supuesto, la innovación es la clave para resolver los grandes retos de la sociedad. En este contexto tan especial, por muchas razones, para empezar, la crisis de la pandemia, pero también en el dominio propio de la innovación, por un calendario que tiene como referentes inmediatos una nueva estrategia española, unos nuevos planes estatales, un nuevo programa marco en Europa. En fin, yo creo que la Secretaría General tendrá cantidad de cosas que decirnos que su gran capacidad de síntesis le va a permitir hacer en poco tiempo. Bueno. ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante? Bueno, muchas gracias, Luis Fer, por contar conmigo para esta mesa. Es un placer, aunque bueno, veo algunas caras, pensaba que no iba a haber nadie, pero estoy muy contenta de ver a caras amigas aquí al lado, aparte de mis compañeros con los que trabajamos codo a codo en tantas cosas, ¿no? Y dar las gracias a METIC y darle la enhorabuena, desde luego, por la organización de este evento con este programa tan espectacular en estos momentos, desde luego, tan difíciles. Bueno, dicho esto, planes tenemos, digamos, este es un año de transición, como has dicho, ¿no? Empieza un nuevo programa marco de investigación y de innovación, recordemos, en Europa, del que luego hablaré un segundo. El Horizonte Europa, que abarca 21-27. En el mismo periodo, en el mismo slot de tiempo, tenemos la nueva estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, de la que tuve ocasión de hablar el año pasado en Santander, de los pasos preliminares que ya habíamos dado en su definición y que está, bueno, voy a cruzar los dedos, ha pasado por, saben ustedes que pasa por consejos de política científica, comunidades autónomas, ministerios, ha pasado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y esperemos que, bueno, yo cruzo los dedos, que la semana que viene pase por Consejo de Ministros y se remita ya a las Cortes. Entonces, digamos que ese proceso está ya en las últimas fases. De hecho, tengo un documento, para que no puedo repartirlo porque todavía le faltan, digamos, está muy, tienen que verlo algunas personas. Bueno, eso también abarca 21-27. El siguiente paso que estamos haciendo ahora y que está también avanzado es la definición de los planes estatales. Esto ya no abarca, digamos, dentro de lo que son planes autonómicos, sino solo el plan estatal. Y esto tendrá un periodo un poquito más corto, será 21-24 en este, y ahí se definirán instrumentos concretos, áreas precisas en las que tendremos que abordar. ¿Cuál es el principal, cuál es por supuesto, lo que hace más singular este año? Por supuesto, la pandemia del COVID, la situación económica, que todos sabemos cuál es, y cuál es la forma en la que estamos operando. Bueno, ahora estamos, como ustedes saben, en una preparación de unos presupuestos generales del Estado que están basados en dos cosas, los presupuestos nacionales de siempre, más todo lo que esperemos que venga del plan de reactivación y de recuperación de Europa. Claro, en esa parte, ahí, bueno, leen la prensa y saben, yo tampoco les voy a dar muchos más datos de eso porque los desconozco. Seguramente hay personas aquí que puedan tener a lo mejor incluso más información que yo misma. Pero al final, ¿en qué nos basamos? Pues nos basamos en ¿qué nos recomienda Europa que tenemos que hacer para reactivar nuestra economía? Que esto lo tenemos escrito. Tenemos los country reports, los European Semesters, todos estos documentos que nos recomiendan. Y cuando nosotros vamos a la parte que nos afecta a la ciencia y la innovación, y en este caso a la innovación, pues vemos efectivamente que hay 4 cosas que están muy claras. Hace falta más inversión en I+D más I, hace falta más inversión en general. Hace falta mayor transferencia
de conocimiento, es decir, hay dejar de trabajar en silos para empezar a trabajar en un ecosistema que sea un ecosistema de verdad y no sea lo que un amigo mío llama un ecosistema, que también existen, como todos sabemos, sino que todos trabajemos juntos. Y a esto me refiero a administraciones públicas, empresas, universidades, mundo académico y sociedad, porque la sociedad tiene que entrar ahí. Y efectivamente, todo lo que tiene que ver con, con el crecimiento de las empresas, el crecimiento del tamaño de las empresas, que en España sigue siendo un sistema de empresas muy pequeñas que a veces tienen cierta resistencia a crecer, incluso por razones varias. Y, por supuesto, la atracción de capital que es necesario para que todo esto ocurra, capital riesgo y de capital en general. Bueno, ¿por dónde vendrá todos leemos los documentos del Next Generation EU y vemos que hay las Twin Transitions, que es muy bonito, ¿no? La transición verde y la transición digital, en la que sois, vamos, puros protagonistas. Y yo diría que hay una tercera, que es todos los aspectos de salud que, han aparecido y que no debemos olvidar. Yo creo que hay un aspecto común en lo que todos estamos de acuerdo, que es hay que aumentar el impacto de las inversiones, y ese impacto se aumenta pensando en las cosas de una manera distinta, sin olvidar lo que funciona bien. Es decir, no nos olvidemos de que hace falta conocimiento para generar tecnología. Sin conocimiento no hay nada. Entonces, debemos generar conocimiento, debemos generar tecnología, pero debemos generar que esas tecnologías tengan impacto social, y para esto hace falta poner de acuerdo a todos. Entonces, esa parte del impacto tiene que ver mucho con los instrumentos nuevos, instrumentos que podemos llamar misiones y que no es una palabra hueca, es una palabra llena de contenido y, desde luego, dentro de estos macroproyectos tractores y, por supuesto, todo esto alineado. Desde luego, nosotros estamos en ese punto y vamos a ir por ahí, y Europa también va por ahí. En Horizonte Europa, hay una parte muy clara de generación de conocimiento, que es heredada casi de Horizonte 2020, todo lo que tiene que ver con el European Research Council, pero hay otros dos pilares que tienen mucho que ver con las empresas, con el desarrollo tecnológico y con la innovación. Uno es el European Innovation Council y el European Innovation, el EIT, que ya existía, y otra parte que tiene que ver con esas grandes asociaciones temáticas que van a tener también una parte muy importante, porque van a estar cofinanciadas en principio con fondos nacionales. Entonces, a todo esto nos tendremos que ir acostumbrando, seguir manteniendo nuestro gran liderazgo que hemos tenido en Horizonte 2020, digo desde España, que como ustedes saben hemos sido el cuarto país recibiendo fondos, incluyendo siempre al Reino Unido, que ha estado con nosotros hasta ahora, pero el primer país liderando proyectos. Esto no está mal, en unos proyectos tan competitivos. Lo que tenemos que hacer luego es aprovechar el resultado de esos proyectos para generar impacto. Así que nada, bueno, no me enrollo más porque me han puesto ahí una cosa que me agrede. Pero ya has apuntado temas que me parecen fundamentales, esa búsqueda del impacto de nuestras inversiones, colaboración, la importancia de Europa, de esos fondos europeos. Una de nuestras tesis, es que necesitamos una economía más industrial, y no sé si el director general de Industria me va a llevar la contraria en este punto. Nosotros apuntamos por esa idea, con el objetivo de ser actores, como decía, de esa economía digital que estamos construyendo. Bueno, nuestro punto de partida no es probablemente el óptimo, no tenemos esa intensidad del 20% que buscamos hace ya muchísimos años en nuestra economía. El contenido tecnológico de nuestra industria es intermedio, lógicamente hay una dispersión, el tamaño es pequeño, pero están ahí los argumentos para poner en valor un sector que es el que más invierte proporcionalmente en conocimiento. ¿Cuáles son los retos del sector y qué está haciendo la Dirección General para este periodo? ¿Qué nuevas recetas? En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación. Y luego, aprovechando que me toca hablar de industria y que entre los organizadores del evento está METIC, quiero hacer lo hemos hecho muchas veces, pero quiero hacer un reconocimiento público al papel que jugó AMETIC desde los primeros momentos de la pandemia,
como hizo toda la industria, y eso es uno de los puntos que yo quería poner de manifiesto, pero concretamente Ametic había necesidad de respiradores, Ametic se puso en vanguardia, trabajamos conjuntamente con nosotros y con la industria que hacía esos respiradores y se pudieron en un tiempo récord conseguir que esos respiradores estuvieran disponibles. Yo creo que eso me lleva a decir la importancia de contar con la industria. La industria está comprometida con el país, lo hemos visto que desde el primer momento de la pandemia se pusieron a disposición del gobierno para ver dónde tenían que actuar. Creo que eso es importante y una de las enseñanzas que hemos sacado de esta crisis ha venido a afianzar ideas que teníamos antes y es la importancia de la industria. Y en este caso lo que hemos vivido, la importancia de contar con una tecnología y con una industria nacional o con una industria y una tecnología que fabrique en España. La necesidad de contar con esa autonomía industrial se ha puesto de manifiesto. Hemos visto cosas que nunca pensábamos que iban a haber, como se cerraban fronteras entre socios comunitarios. Eso ha sido terrible y nos ha llevado a ver la importancia de la industria. Y la industria, que ya decíamos antes que era muy importante porque generaba riqueza, porque detrás de la industria vienen los servicios, porque se creaban empleos de calidad. Yo quiero decir una cuestión que a mí me parece importante y es que la industria, con esa creación de riqueza, contribuye más que nadie al sostenimiento del estado del bienestar y, por tanto, a la redistribución de la renta. Creo que el papel de la industria es fundamental. Y solamente me he traído, entre las chuletas, solamente me he traído dos números, pero que sí me parecía importante poner de manifiesto. Esto está sacado de un informe que hace periódicamente en el Ministerio de Industria, es del 24 de agosto, y me voy a fijar simplemente en los ocupados. A final de 2009 había 19.700.000 en la economía española, 779.000 ocupados y que implicaba un crecimiento del 2,3 respecto al año anterior, ¿no? Los datos que tenemos son del segundo trimestre del 20. Ahí la economía española cayó a los 18 millones con una pérdida del 6%. Si nos vamos a la industria, había crecido en un 2% y en este primer semestre, cayó un 4,4%. Si nos centramos en la industria manufacturera, había crecido un 2,1%, había 2.495.000 ocupados y a finales de este semestre había caído un 4,4%. No tengo los datos de los servicios, porque además los datos de los servicios, como hay mucha administración pública y como hay algunos sectores que no han sufrido, pueden inducir a alguna equivocación. Pero sí quiero decir que el turismo en el año 19 había crecido un 2,6% y tenía 2.674.000 ocupados. Bien, pues en el segundo semestre de este año ha caído un 17,5%. Quiero con esto traer la diferencia y la importancia de contar con empleos industriales que son los que realmente fijan la economía al terreno y a la sociedad y a las necesidades de la sociedad. Yo ahora no me hablaba de los retos. Los retos es aplicar inteligencia desde la parte que nos toca a nosotros como administración pública para estar a la altura de las demandas que nos plantean la industria. Tenemos ahora una oportunidad, lo apuntaba Teresa, junto a los presupuestos, como siempre, exiguos, habituales. Tenemos ahora la oportunidad de aplicar el fondo de recuperación. Esto lo que nos lleva es casi, bueno, no suelo hacerlo, pero casi a un llamamiento político, para eso estarán otros altos representantes de los ministerios, a que haya presupuestos. Creo que es necesario que haya presupuestos y poder utilizar esta línea que hemos esbozado del plan de recuperación, que sí que luego a lo mejor puedo dar unas breves pinceladas sobre lo que hemos planteado en industria, que todavía está en es un buen momento. Si son breves pinceladas, es un buen momento, si quieres. Pues lo digo. Vamos. Son tres campos. El campo
más industrial de apoyo a las inversiones industriales, tanto a la innovación industrial como el viejo reindus, que queremos darle otra vuelta. Hemos planteado un pequeño apunte para apoyar la mejora de las infraestructuras industriales. O sea, van a ser, si sale lo que queremos, pequeños proyectos, pero sí de infraestructuras que ya existen, pero que necesitan un impulso de digitalización que nos puede, o incluso de accesos logísticos que nos pueden ayudar. Queremos trabajar en el vehículo conectado. Creemos que España tiene una oportunidad importante en este tipo en esta actuación para fijar esa industria en España, y tenemos, bueno, pues lógicamente el apoyo a la industria electrointensiva y tal. Estoy hablando así de memoria. Y luego tenemos otro capítulo importante, que es el de la digitalización. El capítulo de la digitalización, nosotros lo que queremos hacer es los pequeños programas que hemos ido esbozando, poniendo en marcha y que han tenido buena aceptación. Ahora, al contar con una mayor disponibilidad previsible presupuestaria, ampliarlos, multiplicarlos. Tenemos activa financiación para ayudar a las empresas, para casar, que es la forma que yo he conseguido entender el papel de cada uno. Del lado de la oferta está el Ministerio, la Secretaría de Estado de Digitalización, y del lado de la demanda están las empresas y los que necesitan que esa digitalización se implante. Y tiene una serie de desarrollo. Y finalmente el tercer capítulo sería el apoyo a las pequeñas y medianas empresas con los distintos instrumentos que tenemos, desde el acompañamiento hasta la financiación por la vía de NISA o por la vía de las sociedades de garantía recíproca. Perdón por la... Sin un tema central en un país en el que solamente 1 de cada 5 empresas, o sea, dejando aparte micropymes y autónomos, por supuesto, solamente 1 de 5 empresas realizan innovación. Pero ya he realizado algunas ideas, creo que son diferenciales del momento que vivimos. Efectivamente, parece que va a haber dinero, o sea, por una vez, dinero que va a requerir buenas ideas, por cierto, para ser implementado. Yo creo que nos debemos centrar en esa idea. Y tú has apuntado algo que hace no demasiado tiempo sería un anatema casi, que sería hacer apuestas sectoriales, porque la tradición de las políticas en España, por razones comprensibles, es que, en fin, de esas políticas no se debían elegir ganadores. En fin, yo creo que se confunde probablemente políticas sectoriales con, efectivamente, intervenciones inapropiadas desde el Estado. Antonio, ahora en tus misiones en el sector público, en la administración, pero con también tu experiencia en la empresa. A ver, estamos estrenando una agenda digital. Me gustaría que resumieras los grandes retos que se plantean abordar ahí, y particularmente en conexión con el desarrollo industrial innovador, que es un elemento central de nuestra sesión de ahí. Muy bien, pues gracias. Gracias también por invitarnos a esta jornada. Y bueno, pues por ser muy rápido, pero creo que vamos mal de tiempo. La agenda digital lo que plantea es realmente hacer de la digitalización una herramienta horizontal de transformación de toda la economía y un vector de aceleración también del desarrollo de generación de empleo y de la transformación y la modernización del país. Entonces, en ese sentido, como retos que nos planteamos ahora mismo dentro de esa agenda, es precisamente acelerar esa digitalización, precisamente en que se adopte por parte del tejido empresarial, y particularmente en las pymes, donde hay por el volumen que tiene y por la relevancia que tiene, pero al mismo tiempo haciéndolo de forma inteligente, más segmentado y con una mayor impacto, ¿no? Ese es un reto. El otro reto que han comentado los compañeros es que efectivamente tenemos una ventana de oportunidad magnífica de unos fondos de recuperación que podemos canalizar en toda esta transformación digital, acelerar estos procesos de transformación digital y adelantar significativamente, dando un paso significativo adelante en este reto, para adelantar
años a un proceso que de forma natural hubiera llegado a desarrollarse, ¿no? Para nosotros vivimos ahora mismo un momento de una gran de oportunidad, que tenemos que afinar mucho los proyectos y afinar mucho las iniciativas y las medidas que se van a ir lanzando, ¿no? Entonces, acompañando a todo este reto de digitalización de la actividad económica con carácter general, compartimos la necesidad de apostar también por digitalización, no digo sectorial, sino de grandes transformaciones que son multisectoriales y que afectan fundamentalmente a muchas actividades económicas que son también competencia de muchos departamentos, incluso de distintas instituciones del Estado. En ese sentido, los proyectos tractores es un vehículo para conseguir hacer una transformación que va mucho más allá de la digitalización de procesos o de una digitalización sectorial, sino es reconvertir cadenas de valor, transformar digitalmente, transformar todo un proceso económico y apostar por unos nuevos modelos de negocio y unos nuevos modelos también de actividad y de oportunidades para la economía española, ¿no? Entonces, realmente es mucho más ambiciosa esta agenda digital que meramente un conjunto de vehículos o de medidas que tradicionalmente siempre se habían estado poniendo en marcha para afrontar los procesos de incorporación de las tecnologías, que es lo que hasta ahora estábamos haciendo. Una agenda que además plantea acciones ambiciosas en el ámbito de la formación, porque siempre que hablamos de innovación pensamos en la aplicación de tecnología, nos olvidamos del factor humano, por supuesto, de la población en general, pero cuando hablamos de innovación y de digitalización en el puesto de trabajo, estamos hablando de la formación en el puesto de trabajo. De hecho, en estas sesiones dedicaremos a una mesa específicamente de ese tema. La agenda lo contempla. La agenda se contemplará probablemente en las tareas asociadas a cada uno de esos macroproyectos. Bueno, realmente hay cinco grandes. Hay 10 ejes, pero bueno, se pueden ver en 5 grandes ámbitos de actuación: conectividad, competencias digitales, que a fin de cuentas pues toda la digitalización, la transformación digital depende también de tener personal cualificado, personal preparado, digitalización de la actividad económica, donde precisamente el cambio cultural, el liderazgo en esos procesos y también las capacidades de las empresas para adoptar este tipo de procesos y realizarlos, y luego toda una economía que gira en torno al dato, que es una de las grandes apuestas de la agenda de España Digital, que es transformar toda esa economía en torno al uso intensivo de los datos para el desarrollo de esa digitalización. Bueno, como sabéis, Ametic no es del todo inocente en el hecho de que se haya insertado en el discurso de las iniciativas estratégicas el de los macroproyectos tractores. Es algo que venimos trabajando desde hace 3 años con otras asociaciones. Siempre hemos visto esto como un esfuerzo realmente de cohesión y de agregación. Lo hemos trabajado en el marco también de COE y efectivamente creemos que estos macroproyectos son proyectos de país que integren, como digo, al sector privado en cooperación con el sector público. Casi prefiero que seáis vosotros, como nosotros ya lo hemos explicado nuestra visión de lo que son los macroproyectos frecuentemente, me gustaría escuchar vuestra interpretación, ¿no?, de esta idea. Antonio ya ha empezado a realizarla. Teresa, esto os suena muy en coherencia con el discurso que permea todas las políticas de innovación europeas de las misiones, ¿no?, las misiones estratégicas, Mazzucato. Hay países que ya tienen iniciativas, el Reino Unido, Alemania, que utilizan este lenguaje. ¿Cómo vemos? Y España, efectivamente, desde este verano. Bueno, efectivamente, esto a nosotros nos suena muy bien. Yo simplemente comentar que, digo por si alguien no lo sabe, CEDETI lanzó este año 2020, una convocatoria de misiones, una convocatoria piloto, porque esto de las misiones no es tan sencillo, no es tan sencillo, pero es una convocatoria que tiene una característica muy interesante, y es que el éxito se mide por el impacto. Y entonces, ¿quién dice cómo es el impacto? Lo dice el propio proponente, que es, por tanto, una forma
de decir, bueno, ¿con qué estarías satisfecho si este proyecto tuviera éxito? Pues que nos gustaría llegar a estos indicadores. Y no estamos hablando de indicadores, típicos indicadores científicos, sino incluso ni económicos, sino indicadores técnicos, tecnológicos, ¿no? Podemos reducir un 20% las emisiones de CO2 al utilizar esta nueva tecnología que vamos a desarrollar en esta misión. Bueno, pues ese tipo de indicadores, esto nos tiene que hacer cambiar un poco nuestra forma de verlo, ¿no? Bueno, la convocatoria se fue retrasando el cierre por el tema del confinamiento, se cerró al final en julio y, bueno, ahora tenemos un segundo problema, pero este ya es nuestro, vamos, es de CEDETI sobre todo, que es la evaluación de una cantidad de propuestas, seguramente todas muy buenas y muy grandes, que dice hay interés o esto es algo que suscita interés. Una segunda parte también en la que me gustaría hacer énfasis es otro tipo de macroproyecto o de proyectos muy grandes que pueden tener un impacto enorme, un impacto doble además, que son los proyectos de compra pública de innovación. Compra pública de innovación en España ha llevado siempre una segunda parte, que era como eso que hacéis que nunca ha acabado de arrancar. Bueno, simplemente quiero decir que, además tengo la suerte de que esto pasó ayer. Ayer en Consejo de Ministros se aprobaron 12 convenios de compra pública de innovación con distintas comunidades autónomas y con una empresa pública, pero se han aprobado durante el año 2020, se han aprobado un total de unos 40 proyectos, se han movilizado 190 millones de euros en el año 2020, que no ha sido el año más fácil, como ustedes imaginan, para movilizar proyectos. ¿Qué ventaja tiene la compra pública de innovación? Tiene una doble ventaja, y es que la administración pública se convierte en un motor de innovación, de forma que cuando ese proyecto, y si ese proyecto tiene éxito, porque lo que sí tiene es riesgo, y por eso nosotros ayudamos a la financiación de estos proyectos, si ese proyecto tiene éxito, los servicios al ciudadano mejorarán. Hay ejemplos en temas, por ejemplo, de telemedicina, que Luis Fernando nos conoce muy bien, de éxito en Galicia, por ejemplo, que han sido muy usuarios de estos instrumentos de compra pública de innovación. Pero no todo son temas de salud, hay temas de medio ambiente, de valorización del CO2, de desalinización de agua del mar, en fin. Y cuando hablamos de administraciones públicas no solo hablamos de los servicios de salud, sino que también hablamos de ayuntamientos, de empresas públicas, ADIF, ASEMAR, seguridad para los ciudadanos, en fin. Es muy interesante esto, son grandes proyectos, son proyectos, algunos de alrededor de 20 millones de euros, los que el usuario final, ya digo, es, pues no sé, la Guardia Civil o ASEMAR, que van a dar beneficios a los ciudadanos, pero además van a generar un movimiento en los sectores afectados enormes, porque estamos hablando de empresas que van a tener en la administración pública su primer usuario. Y a veces las empresas no necesitan tanto que les ayudemos a financiar su I+D, porque a veces o con fondos propios o tal, sino que lo que necesitan es déjame que pruebe esto que estoy haciendo o que tengo, que es buenísimo, ¿no? Entonces, creemos que esto es otra forma de los macroproyectos, que tenemos dos instrumentos, uno en CEDETI y otro en el Ministerio, que es la línea de fomento de la innovación por la demanda. Y ya digo, hemos conseguido movilizar, todo esto además están cofinanciados con FEDER, bueno, yo creo que es una gran cosa. En cuanto al ámbito de las misiones, hay otro ejemplo muy interesante, es que las misiones no es algo que tengamos que hacer solo desde la Administración General del Estado. Hay un ejemplo muy interesante en la ciudad de Valencia, que precisamente esta semana se presenta o se evalúa a ser la capital europea de la innovación. El viernes tienen la evaluación formal. Valencia presenta un proyecto que se llama Missions Valencia, que tiene unas misiones, tiene un consenso político dentro del propio ayuntamiento interesante, es decir, es algo que están planteando proyectos a 2030 y que están casi seguros de que esto se hará.
puesto que están en ese consenso político. Proyectos como intentar que la Albufera de Valencia tenga el grado de contaminación que tenía en 1960. Bueno, no está mal, es un reto, pero es una misión para la ciudad, ¿no? Vamos a intentar que esta ciudad mejore en esto, y eso es generar impacto, ¿no? Entonces, este tema es algo que podemos hablar no solo desde la Administración General del Estado, y bueno, también tengo que decir que nosotros apoyamos todas esas actividades, y particularmente con las entidades locales tenemos ahora mucho interés en que ellas dinamicen, ¿no? Y que veo aquí al alcalde de La Torre, y que ellas dinamicen como última milla, digamos, del sistema, ¿no? Efectivamente, nuestra visión es que esos instrumentos integran a todos los niveles de la Administración, lógicamente. Hablamos de nuevos instrumentos, de experiencias que conviene pilotar y aprender de esas experiencias en la compra pública. Es un instrumento que existe desde tiempo. Ha habido trabas que quizá en otro momento podríamos discutir, es un tema más técnico, ¿no? Y seguirá habiendo. ¿Cuáles han sido los stoppers, ¿no? para que no avance con más intensidad? No siempre es el dinero. En todo caso, desde Ametic, la tipología de proyectos que proponemos para transformar cadenas de Bella Baraña y II son de una escala superior a este ejemplo. Nosotros vemos esa tipología de proyectos como algo que encajaría dentro del paraguas que nosotros estamos proponiendo. Muy bien, Galo. Bueno, la industria se debe dar por aludida, ¿no?, ante estas oportunidades. ¿Cómo veis vosotros esta direccionalidad de instrumentos? Fíjate, incluso antes de saber que estabais trabajando en esta línea, nosotros ya pensábamos que era como vía de salida de la crisis en la que estamos, que era la línea de trabajo, o sea, elegir una serie de proyectos que tuvieran capacidad de arrastre para apoyarlo. Entonces, yendo a la definición, me gustaba porque decía, es una intervención pública, de colaboración público-privada, para el desarrollo industrial innovador y que tiene digitalización de la cadena de valor y oportunidades en el emprendimiento y el crecimiento. Digamos, en esa pequeña definición está englobada toda la política de innovación y la política industrial. Claro. Entonces, pues al ver los objetivos de los proyectos, pues digo, por ir un poco haciéndome yo mismo una idea, decir, bueno, pues tiene unos fines que son claros, que haya desarrollo industrial y que este desarrollo sea sostenible. Es fundamental ya, y entonces entramos en una de las líneas que nos van a dirigir en los próximos años, que es la necesidad de inversiones, de proyectos medioambientalmente sostenibles. Lo has dicho al principio y yo cuando tengo ocasión lo digo, esto ya no es una cuestión de funcionarios o de políticos y tal, esto ya es una cuestión asumida muy mayoritariamente por la sociedad, y eso es lo que está llevando también a la hora de tomar decisiones las empresas. Entonces, los fines de desarrollo industrial sostenible, y para ello debemos dotarnos de unos medios, y aquí es donde entraría, desde mi punto de vista, la innovación, y ahí tenemos que fomentar las políticas y las acciones innovadoras para ese desarrollo industrial sostenible, y la digitalización. Y entonces esto requiere, dice, bueno, ¿y esto por qué no se hace solo? Pues hombre, nos gustaría que se pudiera hacer solo, pero es verdad que no es fácil, que hay fallos de mercado, que dicen los economistas, y ahí yo creo que es donde está el papel que puede jugar las administraciones públicas. Y por eso creo que este tipo de proyectos están muy bien insertados en lo que nos pide Europa, en lo que nos pide la Comisión. Ellos nos dicen, bueno, os podremos apoyar económicamente, pero queremos proyectos medibles, con un calendario y con unos resultados. Y entonces ahí, pues lo que es necesario, es lo que estamos obligados, un liderazgo, un plan y una financiación. Y todo ello, lo apuntaba Teresa, en una integración territorial, o sea, con las comunidades autónomas y las entidades locales, hay que establecer una gobernanza, y luego también una integración funcional, porque hablamos mucho de público-privado, pero es que al final tendremos que dotarnos de los medios para que eso, aparte de unas bellas palabras, sean reales. Entonces, yo creo que ese es un campo que tenemos para trabajar. En Europa ya han ido pensando algo parecido, lo de los IPCI, los proyectos de interés estratégico europeo, y yo creo que nosotros, a la escala nuestra, debemos hacer algo así. Gracias. Precisamente en esta línea me gustaría que Antonio, con el que hemos conversado políticamente sobre el tema, de desagregar un poco las
o sea, viendo claros los objetivos y los elementos estructurales de estos proyectos, es decir, ¿qué elementos debemos trabajar para que esto funcione? O sea, tenemos algunos retos, la puesta en marcha. Esto no es solo el financiero, supongamos que ese tema está resuelto. Es decir, aquí hay temas de colaboración entre instituciones, en fin, ¿cómo se dirige esto? ¿Qué ideas tenemos, Antonio? Bueno, pues, a ver, realmente, como comentabas, estos proyectos, digamos, el abordar proyectos de esta envergadura, con este carácter tractor y que arrastre a muchas administraciones, pues supone un reto de impulso y de coordinación bastante importante, ¿no? Y claro, llevarlo del papel a la implementación es el gran reto que tenemos ahora mismo en marcha. Es decir, esperemos tener el dinero, evidentemente, vamos a trabajar para ello, pero no estamos hablando de un proyecto sencillo, sino estamos hablando de un proyecto que tiene muchos ámbitos, muchas dimensiones, que va a tener en el cual van a tener que participar en su diseño y en su implementación múltiples agentes, tanto públicos como privados, y del cual no podemos fallar. O sea, es una oportunidad que no podemos desperdiciar, son proyectos a largo plazo y en los cuales también tenemos que ser realistas, es decir, debemos de elegir muy bien dónde actuar de forma más quirúrgica quizás, dónde conseguimos mayor impacto inicialmente y dónde realmente podemos conseguir un proceso de aceleración y de transformación más relevante con los menores recursos posibles y con la mayor eficiencia posible, ¿no? Entonces, realmente no es sencillo abordarlo y eso es lo que estamos ahora trabajando y para ello contamos, evidentemente, con todos los ministerios y con toda la administración. Para eso tenemos una agenda digital, que es una agenda de gobierno, pero también tenemos la fortuna de la colaboración de todas las empresas, particularmente de Ametic, ¿no? en este impulso, pero también necesitaremos de todos los sectores y todas las empresas de todos los sectores que tienen que ser finalmente los que implanten este tipo de soluciones. Es decir, la digitalización por sí o este tipo de proyectos de alta componente tecnológica por sí no van a solucionar los problemas si los que los tienen que utilizar, absorber y hacer suyo realmente no están alineados en el proyecto desde el principio. Comentaba desde Ametic y en el marco también de COE ya hemos comenzado ese esfuerzo de agregación sectorial para construir colectivamente esos proyectos. Apenas tenemos un minuto para una intervención de nuestros tres ponentes. Hay algunas preguntas encima de la mesa que me temo que a lo mejor podríamos recuperar en la sesión de innovación del viernes. Solamente circulo. ¿Tenemos algún país en el que deberíamos fijar, Teresa, para innovación? Puedes seguir el hilo de la discusión o si hay algún país que te guste especialmente. Y se hacen preguntas, varias preguntas en la problemática de la innovación en las pymes, es decir, si le estamos dando, en fin, el apoyo suficiente para ese colectivo tan importante. Hombre, si me das a elegir y por no caer en los clásicos, porque a veces nos ponen siempre el clásico ejemplo, es que en Silicon Valley no es nuestro ejemplo. No nos debemos parecer a Silicon Valley. Silicon Valley la gente trabaja hasta los 80 años, ¿no? Y la gente no tiene dinero para vivir en una casa decente porque todo es muy caro, ¿no? Entonces, los ricos son muy ricos, pero lo que vemos es solo una parte que no es exactamente lo que queremos. Sin despreciar, por supuesto, ese modelo, que para ellos seguramente es muy bueno. A mí me gustan más los modelos europeos. El modelo alemán, el modelo francés, son modelos que me gustan más. Y, desde luego, si tenemos que pensar en algo, desde luego, esta es mi humilde opinión, ¿no? Opinión que, por otro lado, está compartida o leída en informes de algunos expertos en innovación, ¿no? Como, yo no sé,
Xavier Ferrás o algunas otras personas que incluso he conocido gracias a METIC, de hecho, el que había hecho méritos propios, estamos encantados de tenerla aquí. Sí, el año pasado lo conocí allí en Santander. Entonces, que defienden un poco ese modelo en el que no tenemos que dejar a nadie atrás, tiene que ser una innovación inclusiva y que estos objetivos de desarrollo sostenible incluyen esa parte, ¿no?, de trabajar juntos, ¿no? Galo, tu minuto. No, como os decías, es suficiente. Nunca es suficiente el apoyo a la innovación. Yo creo que tenemos que devanarnos los sesos y ser más inteligentes en los apoyos, pero tenemos que seguir apoyando porque es clave, es el instrumento que tienen las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, porque es muy importante el papel de la mediana empresa en general y en España. Es ahí donde tenemos que trabajar, desarrollar medidas y hacer una buena o una eficiente utilización de los recursos públicos que se puedan aplicar. Pero creo que ese es uno de los terrenos, ya digo, es decir, nunca será suficiente, ojalá llegara algún momento que se hubiera hecho el esfuerzo suficiente, ¿no? Antonio. Bueno, yo muy brevemente decir, la digitalización en el fondo es un proceso de innovación, ¿no? Se basa en la innovación. Nosotros no vamos a diseñar instrumentos nuevos, lo que tenemos yo creo que entre todo lo que tenemos que asegurarnos es la máxima eficiencia y el mayor impacto de los instrumentos de innovación que ya tenemos y sacarles el máximo provecho y el mejor alineamiento hacia este objetivo de digitalización. Muy bien, pues hemos agotado nuestro tiempo. Creo que esta tertulia no ha defraudado expectativas, estoy seguro. Estoy convencido de que estamos ante algo importante y que forma parte de la resolución de nuestros problemas, no es toda la solución. Evidentemente, hay un camino por recorrer. Hay incógnitas. Estamos hablando, de hecho, de innovación en políticas de innovación, industrialización y digitalización. Abrir un camino nuevo siempre supone asumir riesgos, pero con el conocimiento colectivo que estamos incorporando creo que podemos ser optimistas y ofrecer un horizonte a nuestro país. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.